שהלב בוחר, רק אלוקים שומע. Eres todo, a todos mis ajín, a Hayot. En esta tarde vamos a hablar un tema muy hermoso, muy interesante, que es muy importante tanto para el hombre como para la mujer. Y es, ¿de qué parte de Adán fue formada Eva? En esta ocasión vamos a tratar este tema, que es muy interesante, en la cual necesitamos ser científicos en las escrituras, no dogmáticos ni doctrinal. ¿De qué parte de Adán fue formada Eva? La primera postura que tiene la Torá, que tiene la Biblia, fue que Adán y Eva fueron creados simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Y esto lo encontramos en Génesis 1:27 y dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Primera postura. Y dice: entonces Hashem hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Continuamos con Génesis 2:22 y dice: y de la costilla que Hashem, nuestro Dios, nuestro Elohim, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Partiendo de este punto de vista, vemos dos relatos diferentes de la creación. Uno, que fue creado simultáneamente en Génesis 1:27, y otra, donde Eva fue, ¿no es cierto?, creada después de los animales. Esta segunda parte habla de que Eva es creada como parte de Adán y al final de la creación. Y de este versículo, amados, del 2:22, 2:21, de aquí nace el sentido y la posición que antiguamente se le daba a la mujer. Y por este relato ha sido relegada a un tercer plano la mujer. ¿Por qué? Porque fue concebida al final. El hombre, en muchos aspectos, ha tratado a la mujer, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Todo viene de este relato de Génesis 2. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no es cierto? Sigamos, estamos hablando de dónde, ¿no es cierto?, nace la mujer. Entonces, primero se nos ha enseñado que fue formada de una costilla, literalmente. Después, la segunda postura fue que fue formada del costado. ¿Ya? Aquí encontramos la palabra Selah. Selah significa costilla y costado. Bueno, amados, ahí, ¿no es cierto?, tenemos lo que significa Selah, que significa costilla, costado, tabla, viga, ¿no es cierto? Y columna, tronco. Hay muchas formas, ¿no es cierto?, que está escrita esta palabra en la Torá, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la postura que fue creada del costado de Adán, sacamos hermosas palabras donde Eva fue formada del costado de Adán para que la protegiera, para que sea su protector, sacado del lado prácticamente del corazón, ¿no es cierto? Y la tercera postura, amado, la menos conocida, la menos analizada, es que Eva fue formada del pene de Adán. Del pene de Adán. Hay muchos
¿no es cierto?, académicos, profesores, estudiados, que apoyan esta postura y dentro de esos, ¿no es cierto?, de esos profesores eh, de distinguidas universidades como Sionny Cedit o como César Silva, ¿no es cierto?, profesor del Limud hebreo, y mi persona, defendemos esa postura. Cuando se habla de sexo y órganos sexuales, se hace a través de un eufemismo, o sea, jamás vamos a encontrar la palabra pene, ni vagina, ni vulvo, ni nada con la palabra relaciones sexuales. ¿Por qué? Para esos términos se utiliza eufemismo. Incluso en nuestros tiempos, ¿no es cierto?, con nuestro idioma español, también se utiliza el eufemismo. Muchas veces para la palabra relaciones sexuales. Por ejemplo, si decimos que Juan vivió con Juana, o que Juan durmió con Juana, o Juana vivió y durmió con Juan, o que Juan estuvo con Juana, literalmente es cierto que estuviera así. Pero en el sentido se hace así para que el lector llegue a la conclusión de que Juan tuvo relaciones sexuales con Juana. Y esto sucede muchas veces en la Torá y en la Biblia. Por ejemplo, Adán conoció a Eva. Abraham se acercó a Sara. David tocó a Abigail. Es lo mismo. Eso pasa con el órgano del pene. Muchas veces, ¿no es cierto?, no sale específicamente, ¿ya? Por ejemplo, en la Biblia, donde dice que Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies, es un eufemismo para decir que entró a la cueva para hacer sus necesidades fisiológicas, para vaciar sus intestinos o para defecar. Entonces, amado, para la palabra pene, y los que estudiamos hebreo sabemos que es así, entonces la palabra pene muchas veces se utiliza la palabra pie. Como un eufemismo, ¿no es cierto?, se utiliza. Se utiliza muslo como un eufemismo del pene. Mano como un eufemismo del pene. Talón como un eufemismo del pene. Carne, refiriéndose al órgano sexual masculino del hombre. Partiendo de eso que acabo de explicarle, la palabra sela, que significa costilla, o celot, ¿no es cierto?, que significa costillas en plural. Esta es la palabra que aparece en Génesis. Esta es la palabra que aparece en Génesis. Como no poseía vocablos para hacer referencia de pene, sí tuve que utilizar otra palabra derivada de ella, eufemismo, como estábamos hablando. Sela tiene otros significados que yo le acabo de colocar, ¿no es cierto?, aparte de hueso, por ejemplo. ¿Ya? Porque sela, ¿no es cierto?, aparte de hueso, ¿ya?, significa, en la Torá está puesto como marco de puerta, una función como de columna, como tronco de árboles, también significa tabla, viga, puntero, columna, o sea, podía referirse a un soporte estructural. Espero que me vayan entendiendo. Sela, ¿no es cierto?, cuando hablamos de que Java, ¿no es cierto?, Eva salió de un hueso lateral al cuerpo que sobresale del tronco, por lo que no hay forma de que la costilla haya sido tomada para crear a Java. Porque estamos hablando de un hueso lateral que sobresale del tronco, o sea, de su cuerpo. Estamos hablando de un hueso que sobresale del tronco. ¿Ya? Eso significa sela. Dice que Java, Eva, salió de un hueso lateral al cuerpo que sobresale del tronco. Por lo tanto, no hay forma de que sea la costilla, amado. Ya que en la costilla, tanto del hombre y de la mujer no sobresale del cuerpo, pues. Cuando se dice del órgano sacado de la carne,
¿no es cierto? Estamos hablando que carne, ¿no es cierto?, es un eufemismo del pene. Desde el punto de vista médico, ¿qué pasa o qué ha pasado? Veamos, un enfoque médico. Del punto de enfoque médico, el hueso peniano, o báculo en griego, ¿no es cierto? Debería decir báculo, ¿ya? En griego. Deberían cambiarla, la interpretación en las nuevas versiones, amado. Debería decir báculo en griego, ¿ya? Pero ¿quiénes tienen ese hueso peniano o báculo? ¿Quiénes tienen ese hueso, no es cierto, peniano? ¿Quiénes tienen ese hueso peniano o báculo? ¿Ya? Ovaculum es un hueso que se encuentra en el pene de la mayoría de los mamíferos. Por ejemplo, en insectívoros, en roedores, carnívoros y en los primates, en los monos. Todos tienen un hueso. Todos tienen un hueso dentro del pene. Ahora, entre las especies domésticas que nosotros tenemos en casa, se encuentra el gato, se encuentra el perro. Y este hueso le permite a estos animales la penetración en ausencia de erección. O sea, los perros no necesitan estar excitados para poder penetrar, van a penetrar siempre. Lo importante, ¿no es cierto?, es que la hembra, ¿no es cierto?, active eso en ellos. Ellos siempre van a tener, ¿no es cierto?, ese hueso dentro de su pene. Pero en los seres humanos, en el hombre no lo tiene, pues, amado. El hombre no lo tiene. Al no tener el báculo, la erección, ¿cómo se logra la erección del tejido eréctil del pene? Solamente se llena de sangre. ¿Y quién lo llena? El hueso, la mujer. La mujer es la única, ¿no es cierto?, que llena, que es parte de ese hueso del pene. Es por eso que vemos que los hombres se erectan cuando ven a una mujer. Porque es tan fuerte esto, amados, es tan fuerte, que el hueso que le falta al pene del hombre es la mujer. Sigamos. Los veterinarios, amados, pueden darle más información sobre el desarrollo sexual de tu mascota o de tu mascota que tú tengas. Y te dirá que todos los primates, ya sean monos, gorilas, etcétera, tienen un hueso en el pene. Todos tienen. ¿Y qué pensaron los antiguos al traducir? Porque los antiguos pusieron la palabra Selah en Génesis 2:21, cuando dice que Hashem hizo tener un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bueno, costilla entonces se refiere al hueso o báculo peniano y la carne, el eufemismo, ¿no es cierto?, se refiere al pene, del pene. Amados, los sabios antiguamente, al ver que un animalito, ¿no es cierto?, se moría, se veía el hueso peniano. Se veía el hueso peniano. Pero al morir un hombre, no se le veía el hueso, pues, no se le veía nada. Pero a partir de esa óptica, el hombre no fue formado de la costilla. Primero, porque de la costilla no salió, porque tanto el hombre como la mujer tienen la misma cantidad de costillas, 12 por cada una. No salió del costado porque no tiene la cicatriz, porque dice bien claro, dice que de mientras dormía tomó de sus costillas y cerró la carne, o sea, tiene que haber una cicatriz, ¿no es cierto?, en su lugar. Por lo tanto, no salió del costado porque no tiene cicatriz. Y el tercero, al pene le falta el hueso. Y Dios sacó del hueso y cerró, sutura la carne en su lugar. En el órgano sexual masculino hay algo muy importante y en la medicina le llamamos rafé medio. Bueno,
Entonces, amado, en la medicina, ¿no es cierto?, le llamamos rafe medio a una línea que viene del escroto hasta el frenillo que hay antes de llegar al glande. Dios saca el hueso, cose, sutura, cierra la carne y todo coincide, porque se ve anatómicamente que tiene un rafe medio, que parece una costura al medio, con un frenillo en la parte final. Eso hace concluir al hombre antiguo que al hombre no le falta costilla. No tiene saturado, ¿no es cierto? Y que si le falta el hueso peniano o el básculo, que todos los primates, ¿no es cierto?, tiene lógica. Tiene fortaleza de que el hueso que se formó Eva se le sacó del básculo del hombre. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿De dónde fue formada Eva? ¿De una costilla? ¿De un costado? ¿O del pene de Adán? Ahora te corresponde a ti investigar, estudiar, analizar ecuánimemente, sin prejuicio, sin tabú, sin dogma, sin obstáculo doctrinal, sino con tu mente, amada, limpia, volviendo como al principio, orando y concientizando esta hermosa verdad. Esta es la palabra que aparece en Génesis. Como no poseía vocablos, para hacer referencia, ¿no es cierto?, al pene, se tuvo que utilizar otra palabra derivada de ella. Como sabemos, como explicamos, Sela tiene otro significado aparte de hueso. ¿No es cierto? O sea, ya nosotros lo analizamos y ya sabemos lo que significa, amados. Entonces, amados, costilla es una pésima traducción de la palabra hebrea Sela. Y esto aparece por primera vez en la traducción griega del hebreo al griego. En la traducción griega aparece esta palabra costilla. De la traducción del hebreo al griego aparece la palabra costilla. Conocida esta traducción, amado, como todas la sabemos, como la Septuaginta, que se hizo ¿en qué siglo? En el siglo 300. En el siglo 300 después de Cristo, para que usted lo entienda. Sela aparece, amados, 40 veces en la Biblia original. Y la encontramos esta palabra, ¿no es cierto?, cuando se refiere, ¿no es cierto?, a la extremidad, ¿no es cierto?, o al extremo de un edificio, o al extremo de una cámara lateral. Le voy a dar los versículos, ¿no es cierto?, de donde encontramos esta palabra Selah. En cada una de estas instancias se refiere a la extremidad de una estructura principal, o sea, algo descentrado, un instrumento, una pieza porque la palabra, o sea, de algo, ¿no es cierto?, fuera de la posición. Por lo tanto, la costilla es una traducción incorrecta para la palabra Sela. Y es muy interesante, amado, verlo de ese punto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la expresión que hace referencia a Sela se debería traducirse como una extremidad, ¿no es cierto?, como una de las partes de Adán que tendría que ser una extremidad vertical, que es el cuerpo de él, ¿no es cierto?, su extremidad. Se refiere a un miembro que sale del cuerpo humano en posición recta o erectal. ¿Cuáles son las posiciones rectas que tiene el hombre? Puede ser vertical, pueden ser las manos, los pies, ¿no es cierto?, los muslos o el pene. No hay otra. Pero el pene es el único que le falta el hueso. El resto todo tienen hueso. Entonces, amados, las referencias a la parte del pene o al miembro en la Biblia nunca son directas. Por eso se utiliza un eufemismo. Se utiliza el muslo, el pie,
la carne. ¿Por qué? Porque el libro amado, la Torá, es un libro kadosh. No puede ir, porque es una palabra, ¿no es cierto? Es una palabra muy fuerte. Y es más hermoso poner costilla, pero te limita de toda realidad. Te limita de la verdad real. Por eso, yo sugiero a las nuevas traducciones utilizadas que utilicen la palabra osbasculum, hueso del pene, no costilla. Osbasculum, ováculo o hueso peniano, para explicar que Eva fue engendrada, ¿no es cierto?, del hueso que iba en el pene del hombre, que ahora no está. Por eso el pene del hombre es flácido. Todos sus órganos, ¿no es cierto?, tienen hueso. Las piernas, las manos, la espina dorsal, las costillas. Tanto el hombre como la mujer son 12 por cada una. Y en total son 24. No le falta ni una al hombre. Todas las especies animales tienen un hueso en sus genitales. El perro, el gato, el león, el caballo, el burro, los gallos, el mono, todos. Y el hombre no. ¿Cuál es el hueso que le falta al pene del hombre? La mujer. Por eso la mujer es el único hueso que permite que éste se erecte. Ese hueso que está dentro, ahora está afuera. Y la rigidez solamente lo llena una mujer. Sela es una metáfora para el pene, ya que se refiere a algo que está en una extremidad del cuerpo de Adán. Por lo tanto, según la Torá, Eva nació del baculum de Adán, o sea, del hueso peniano, el pene.